Muy buenas tardes, bienvenidos a esta videoclase de hueso palatino. El hueso palatino corresponde a un hueso par ubicado a nivel de la cara. Corresponde a un hueso bastante particular con una forma característica y que lo vamos a ver a medida que vayamos viendo esta videoclase, pero fundamentalmente consta de dos partes, una porción vertical y una porción horizontal. En la imagen que ustedes ven en el video y que estamos viendo a continuación, corresponde fundamentalmente a una visión superior del hueso palatino, vale decir, estamos viendo un corte horizontal a nivel de cavidad nasal. Por lo tanto, en esta imagen lo que nosotros podemos apreciar fundamentalmente corresponde a la porción horizontal del hueso palatino, que como ustedes lo pueden apreciar en este hueso, ¿cierto?, presenta algunas relaciones articulares importantes. Hacia anterior, articulando con el proceso palatino del hueso maxilar, y hacia posterior, fíjense, se encuentra libre prácticamente este hueso, teniendo en consideración que ambos huesos van a articular hacia la línea media con respecto a su hueso homólogo. En la porción más posterior de esta articulación entre la porción horizontal del hueso palatino del lado derecho con la porción horizontal del hueso palatino del lado izquierdo, vamos a encontrar a la espina nasal posterior. Este punto es importante porque es un punto de relevancia dentro de lo que es el análisis cefalométrico y los trazados cefalométricos utilizados en ortodoncia y en cirugía ortognática. Si nosotros vemos esta imagen, nos queda claramente establecido que el piso de la cavidad nasal, en cierto sentido, va a estar siendo conformado por estos dos huesos, tanto por el hueso maxilar como por el hueso palatino en su porción horizontal. Ahora bien, si nosotros giramos este hueso y lo observamos por su cara oral, ahí se puede apreciar mucho mejor. Fíjense cómo claramente me queda establecido que el hueso palatino, fíjense, articula hacia anterior con el proceso palatino del hueso maxilar y que también hacia la línea media va a estar articulando con su hueso homólogo y nuevamente la espina nasal posterior. Interesantemente, en esta imagen queda clara la conformación del agujero o foramen palatino mayor, que es ese agujero que nosotros vamos a introducir en este momento, que es una estructura o un foramen que se va a conformar por aportes tanto del hueso maxilar como por el aporte del hueso palatino, específicamente por un surco que se encuentra por la cara lateral de la porción vertical del hueso palatino llamado surco palatino mayor. Vamos a interesantemente dentro de lo que es el crecimiento y de la fusión de este proceso palatino del hueso maxilar, incluido con la lámina horizontal del hueso palatino, esta fusión en el sector posterior es mucho más temprana, se inicia tempranamente en relación a la fusión que va a tener el resto del maxilar. Aproximadamente a los 12-13 años ya se habla de una fusión de las suturas palatinas. Es una fusión relativa porque en realidad no existe una fusión completa, sino que existe una verdadera interdigitación entre las estructuras y eso hace que bajo determinadas fuerzas este hueso pueda separarse. Ahora bien, ¿dónde encuentro yo la parte vertical de este hueso? Es más complejo de observar, pero si es que yo lo giro aquí y miro hacia la pared lateral, ahí se puede observar claramente una de las porciones de la parte vertical o porción vertical del hueso palatino, ¿sí? Entonces el palatino conformado por una porción horizontal y por una porción vertical, ¿sí? Interesantemente, no solamente el hueso palatino va a ayudar a conformar parte de la cavidad nasal, de la cavidad oral, sino que también va a ser un constituyente del piso de la órbita y adicionalmente es uno de los elementos que va a ayudar a constituir la fosa pterigoidea, porque es el hueso que se introduce entre ambas alas del proceso pterigoides, que es lo que ustedes pueden observar en esta imagen, ¿cierto? Una visión desde posterior del proceso pterigoides, el ala lateral, el ala medial, ahí, y entre ambas estructuras se va a interponer el proceso piramidal del hueso palatino. Vale decir, y en estricto rigor, nosotros vamos a encontrar que el hueso palatino presenta dos grandes porciones, una porción horizontal, una porción vertical y adicionalmente un gran proceso que ya recibe el nombre de proceso piramidal que se introduce entre ambas alas del proceso pterigoides y ayuda a conformar
la fosa pterigoidea, que es el punto de origen del músculo pterigoideo medial. Bien, ya con esta visión queda bastante claro más o menos la ubicación topográfica que presenta el hueso. Y ahora vamos a ir a hacer un análisis del hueso aislado, lo cual es bastante complejo encontrar este tipo de huesos palatinos aislados porque es un hueso bastante frágil. Entonces vamos a mostrar ahora a continuación al hueso palatino cómo es su conformación. Como ustedes ven, es un hueso bastante frágil, es un hueso bastante delgado y que va a presentar una serie de hitos anatómicos que son muy relevantes desde el punto de vista de la anatomía de la cara, porque también tiene relevancia desde el punto de vista terapéutico. Vamos a ver, esto es, lo tomo con bastante cuidado por la fragilidad del hueso, la porción vertical y la porción horizontal del hueso palatino. ¿Sí? Porción vertical y porción horizontal. Vamos a analizar primero que todo la porción horizontal. ¿Sí? Vamos a girar y ahí se puede observar claramente la porción horizontal. Esta es una vista desde superior hacia inferior, por lo tanto estamos viendo el hueso palatino tal como lo habíamos visto en la imagen anterior, con el preparado de ese corte horizontal a nivel del maxilar, similar a lo que se realiza cuando uno realiza una cirugía Lefort. Y aquí vamos a apreciar, ¿cierto?, la porción horizontal del hueso palatino, que tiene una forma rectangular. Fíjense que es bastante lisa, tanto por su cara nasal como por su cara oral. En su extremo medial va a presentar un engrosamiento, que es el que va a permitir, ¿cierto?, conformar una cresta nasal. Y esa cresta nasal que usted puede observar ahí es la que finalmente articulará con el hueso palatino del lado opuesto. Presenta, como toda estructura con forma rectangular, 4 caras y 2 lados. Una cara, o un borde más bien dicho mesial, un borde anterior que es el que articulará con el borde posterior del proceso palatino del hueso maxilar, un borde posterior que es bastante cóncavo y en su extremo medial va a terminar en la hemiespina nasal posterior, y finalmente el borde lateral, que es el que va a tener continuidad con la porción vertical del hueso palatino. ¿Sí? Vamos a girarlo para que podamos verlo por su cara oral. Vamos a girarlo, fíjense el grosor del hueso palatino a ese nivel. Se engruesa, fíjense que eso es hacia el extremo o hacia el borde medial del hueso palatino, sufre un engrosamiento y que es el que permite la articulación con respecto al hueso del lado contrario. Es bastante rugoso porque fíjense que ahí se me va a producir una interdigitación con respecto al hueso del lado contrario. Sin embargo, si bien es una zona de resistencia frente a la disyunción maxilar, estos huesos se pueden separar y se pueden abrir, sobre todo si uno aplica fuerzas en una etapa temprana de la vida. Vamos a girarlo completamente. Ahí se puede observar con mayor detalle, ¿sí? Más o menos las mismas características, ¿cierto? Un borde anterior, borde posterior, borde medial y el borde lateral, que es el que va a tener una continuidad con respecto a el borde medial de la porción, o sea, la continuidad con la porción vertical del mismo hueso. Ahora, de forma interesante, fíjense que en su punto de unión en el borde lateral con la porción vertical, nosotros vemos una pequeña incisura, ¿ya? Y esa incisura corresponde a la incisura palatina mayor, que en definitiva, cuando este hueso articule con respecto al hueso maxilar, va a ayudar a conformar a este nivel el agujero palatino mayor. Ahí. ¿Sí? A ese nivel. Lo voy a acercar un poquito a la cámara para que se pueda ver mejor. Ahí se me... Ahí. Esa es la zona donde se va a ayudar a conformar el agujero palatino mayor. Bien, eso es lo que a grandes rasgos va a estar conformando en la porción horizontal del hueso palatino. Vamos a analizar ahora la porción vertical. Vamos a enderezar el hueso. Ahí sí. Bueno, esta es una imagen o esta es una visión anterior del hueso palatino. Ahí se nota claramente la forma de L que va a presentar el hueso, con una porción horizontal que ya analizamos y con la porción vertical que es la que nosotros podemos observar a este nivel, ¿sí?
Vamos a analizar por lo tanto cómo es una porción vertical, y al igual que la porción horizontal va a presentar también dos caras, una cara nasal, que es la que va a estar mirando hacia la cavidad nasal, y una cara que se va a encontrar en relación a la zona de articulación con el maxilar, a la zona de obliteración del seno maxilar, y también va a estar vinculado con la conformación de la fosa pterigo-palatina. Vamos a girar y vamos a estudiar fundamentalmente la cara mesial, teniendo en consideración que al igual como en la porción horizontal va a presentar cuatro bordes: un borde anterior, un borde superior, un borde posterior y un borde inferior, que es el que se va a continuar con la porción lateral o con el borde lateral de la porción horizontal del mismo hueso. Voy a girar para que podamos observar la cara nasal de la porción vertical del hueso palatino. Ahí se puede observar de mejor forma, ¿sí? Entonces, es un hueso que tiene esa forma rectangular clásica. Va a presentar ciertas crestas, como la que estoy observando ahí, que corresponde a la cresta conchal. Esa cresta conchal, en definitiva, es o corresponde a la zona de articulación de la concha nasal inferior con respecto a el hueso palatino, ¿sí? Esa es la forma característica del hueso y es la que va a estar conformando parte o va a ayudar a formar parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Ahora bien, si yo asciendo en esta relación a la formación de la cresta conchal y me dirijo hacia la porción más superior de la porción vertical, voy a encontrar otra pequeña cresta a ese nivel que corresponde a la cresta etmoidal. Cresta etmoidal porque esa es una zona de articulación del etmoides, cuando se ayuda a conformar la cavidad nasal, ¿sí? Entonces, los dos elementos anatómicos de mayor relevancia de la cara nasal o cara medial de la porción vertical del hueso palatino va a corresponder a la cresta conchal y aquí arriba a la cresta etmoidal. Bien, a continuación vamos a hacer un análisis de la cara lateral de la porción vertical del hueso palatino. Vamos a girar lentamente para no perder el foco. Ahí se puede observar mejor, ¿sí? Entonces, esta corresponde a la cara lateral de la porción vertical del hueso palatino. Presenta cuatro porciones importantes este hueso a este nivel que son difíciles de distinguir, sobre todo en un hueso tan pequeño y sobre todo en este hueso que tiene un procedimiento que se le ha cubierto con un esmalte, por lo tanto no todos los hitos anatómicos se ven con toda la relevancia que uno quisiera observar. Lo importante es que en este borde anterior de la porción lateral de la porción vertical del hueso palatino corresponde a la porción maxilar o la porción sinusal de el hueso palatino. ¿Por qué porción sinusal? Porque es esta porción la que va a ayudar a obliterar, la porción más anterior es la que ayuda a obliterar parte del seno maxilar cuando estos huesos se articulan. Posterior a esta porción sinusal, que inclusive presenta aquí un pequeño proceso que recibe el nombre de proceso maxilar, que aquí está relativamente fracturado y que también ayuda a cubrir parte de este seno maxilar. Aquí se ve completamente, es una zona bastante lisa. Posterior a estos elementos que acabamos de mencionar, vamos a encontrar una zona rugosa que corresponde a la porción maxilar del hueso palatino, su porción vertical. Y posterior a esta porción maxilar, nosotros nos vamos a encontrar con la porción interpterigomaxilar. ¿Por qué se recibe el nombre de porción interpterigomaxilar? Porque va a corresponder a la porción, ¿cierto?, que se va a ubicar entre el maxilar y los procesos pterigoides. Y evidentemente va a ayudar a conformar la pared medial de la fosa pterigo-palatina y su continuación hacia inferior como canal palatino mayor. Entonces es en esta zona donde se ayuda a conformar, o donde yo encuentro la conformación de del agujero del foramen palatino mayor a este nivel, luego el canal y finalmente la fosa pterigo-palatina.
posterior a esta zona, que es una zona bastante lisa, me encuentro con la otra porción del maxilar, que es ubicada la parte más inferior de la porción vertical del hueso palatino, y finalmente la porción pterigoidea, que corresponde a todo este sector, que ahí se encuentra levemente fracturado, que es la zona de articulación del maxilar con la pared medial de ala medial del proceso pterigoides, ¿sí? Entonces, pared medial del ala medial del proceso pterigoides articula con la porción vertical del hueso palatino en su sector más posterior. Frente a esto que yo le estoy mencionando, yo le aconsejo leer el capítulo de Rouvier, donde aparece claramente distinguida cada una de estas porciones y que por las dificultades técnicas y por la anatomía de los huesos se hacen difícil de entender a simple vista. Bien, ahora de todos los sitios anatómicos del hueso vamos a estudiar el borde superior, que es una zona extremadamente interesante, ¿ya? Aquí lo pueden ver, estoy girando para que se pueda observar mucho mejor. Estoy girando, de hecho, para que podamos verlo desde la cara posterior del hueso. ¿Por qué? Porque desde el borde superior del proceso palatino del hueso maxilar, ahí se ve mejor, ¿sí? Desde el borde superior del proceso palatino del hueso maxilar vamos a encontrar dos procesos, ¿sí? Dos procesos que presentan, fíjense, una dirección distinta, no se encuentran en el mismo plano. Uno anterior, ¿sí?, que corresponde al proceso orbitario del hueso palatino, y otro posterior que corresponde al proceso esfenoidal. Si yo lo miro desde una visión posterior, fíjense claramente cómo no se encuentra en el mismo plano, siendo o contando el proceso orbitario del proceso orbitario, ¿cierto?, desplazado levemente hacia el lateral, y el proceso esfenoidal desplazado levemente hacia medial, configurando entre ambas estructuras una incisura que recibe el nombre de incisura palatina. Perdón, incisura esfenopalatina. Incisura esfenopalatina, que como ustedes ya saben, cuando articule este hueso con el cuerpo del esfenoides, va a ayudar a conformar un pequeño foramen que recibe el nombre de foramen esfenopalatino, ¿sí? Entonces, proceso orbitario y proceso esfenoidal. El proceso orbitario a la vez va a presentar tres carillas. Una carilla superior, que corresponde a la carilla orbitaria, ahí se ve bien, la carilla orbitaria. Una carilla que va a estar mirando hacia el hueso esfenoides, que habitualmente va a presentar una pequeña celdilla que corresponde a la carilla esfenoidal. Y fíjense, finalmente, una carilla que mira hacia inferior y lateral, que corresponde a la carilla pterigopalatina, para ayudar a conformar la fosa pterigopalatina o el techo de la fosa pterigopalatina. Es esa carilla que se encuentra ahí. Por lo tanto, el proceso orbitario del hueso palatino conformado por tres carillas: carilla esfenoidal, carilla orbitaria y carilla pterigopalatina. Y al mismo tiempo, fíjense, aquí yo observo claramente al agujero al agujero en la incisura esfenopalatina y al proceso esfenoidal, que es el que va a articular con el hueso esfenoides. Ahí se ve claramente. Ahora, cuando este hueso articula con el resto del otro hueso, se van a formar unos pequeños agujeros. De hecho, aquí nosotros podemos ver una pequeña incisura que se encuentra ahí, que es una pequeña incisura para ayudar a conformar parte de todos estos agujeros, como es el agujero palato-vaginal. Finalmente, vamos a observar la tercera porción o una de las porciones también relevantes de este hueso, que corresponde al proceso piramidal, que es esa estructura que se ubica en el punto de unión del borde lateral de la porción horizontal del hueso palatino con respecto al borde inferior de la porción vertical del hueso palatino. Entre ambas estructuras y dirigiéndose
hacia lateral vamos a encontrar específicamente al proceso piramidal del hueso palatino, que corresponde a toda esa estructura que usted está observando con la punta del alfiler. Bastante rugoso, ¿cierto?, en sus bordes laterales. ¿Por qué? Porque tendrá que ser la zona de articulación con respecto a ambas alas del proceso pterigoides, dejando una zona lisa y cóncava que va a estar mirando hacia la cara posterior y que es la que va a ayudar a conformar la porción más inferior y media de la fosa pterigoide. Esa zona que usted está observando aquí con el puntero de alambre. Entonces, en definitiva, el hueso palatino es una estructura bastante compleja, conformada por dos porciones, una porción horizontal, una porción vertical. La porción horizontal con dos caras, una cara oral y una cara nasal, 4 bordes. El borde posterior es relativamente cóncavo y hacia su borde medial va a ayudar a conformar la espina nasal posterior, fundamentalmente cuando articula con el hueso del lado contrario. Hacia anterior, el borde anterior de la porción horizontal del hueso palatino articula con el hueso maxilar para ayudar a conformar el techo de la cavidad oral y al mismo tiempo el piso de la cavidad nasal. Y con respecto a la porción vertical del hueso palatino, dos caras, una cara nasal con dos sitios anatómicos de importancia, la cresta conchal, la cresta etmoidal y la cara lateral del proceso palatino, la cara lateral de la porción vertical del hueso palatino, ¿cierto?, conformada por zonas de articulación tanto con el maxilar, con el proceso pterigoide del efenoides y al mismo tiempo la zona que va a ayudar a conformar el canal palatino mayor y la zona de obliteración del seno maxilar. Hacia el borde superior, como se ve en esta imagen, dos procesos ubicados en plano distinto, uno más lateral y anterior, que corresponde al proceso orbitario del hueso palatino, y uno posterior y medial, que corresponde al proceso esfenoidal. Entre ambas estructuras, la incisura esfenopalatina, que al articular con el hueso van a conformar el agujero esfenopalatino. Importante recalcar, ¿cierto?, el proceso piramidal, que corresponde a esta estructura ubicada en la porción más posterior e inferior del hueso, que se dirige hacia posterior y lateral para insertarse entre ambos alas del proceso pterigoides para ayudar a conformar la fosa pterigoide. Ahora vamos a verlo en un cráneo articulado nuevamente. Ahí se nota mucho mejor la imagen. ¿Qué es lo que observamos en esta imagen? Primero que todo, vamos a enderezarlo. Ahí se ve bien. Porción horizontal del hueso palatino. Espina nasal posterior. Foramen palatino mayor. Y fíjense acá, dos pequeños forámenes, los forámenes palatinos menores. Estos forámenes palatinos menores son pequeños forámenes que se encuentran en el proceso piramidal del hueso palatino y que convergen hacia el foramen palatino mayor. Por lo tanto, esos son forámenes propios del hueso palatino y son propios del proceso piramidal. ¿Dónde se encuentra el proceso piramidal? Acá. Proceso piramidal, y fíjense cómo se dirige hacia lateral para introducirse entre ambas alas del proceso pterigoides y finalmente ayudar a conformar la fosa pterigoide. Si yo lo miro ahora desde una cara hacia la zona de articulación con el efenoides, esta zona es bastante interesante. Fíjense, yo ya veo la porción vertical del hueso palatino. Voy a cambiar suavemente la dirección del hueso para que se pueda apreciar con mayor claridad. Ahí se nota mucho mejor. Fíjense la porción vertical del hueso palatino con la cresta conchal ahí, la cresta etmoidal un poquito más hacia inferior, y fíjense acá en la zona de articulación tanto con el vómer como con el efenoide, la conformación de algunos agujeros de importancia. El más relevante para nosotros va a corresponder al agujero palato-vaginal. El agujero palato-vaginal es ese agujero que se conforma entre
el proceso palatino, ¿sí? Y el proceso vaginal del efenoides. Y al introducir un estilete a ese nivel, bueno, está bastante apretado, yo debería llegar hacia la fosa ptericopalatina. ¿Ya? Por lo tanto, es una zona de articulación de la porción vertical del hueso palatino, es a través del proceso esfenoidal del hueso palatino, y que al articular con respecto al efenoide van a ayudar a conformar otros canales que permiten la comunicación con respecto a la fosa ptericopalatina.